Hola, en este video vamos a desarrollar la tercera guía del taller en que estamos trabajando con RStudio. Para ello vamos a ir a eh, el material de nuestro curso de lectura comprensiva de artículos científicos. Vamos a ir donde está el material docente y vamos a necesitar nuevamente nuestro archivo CSV, donde tenemos nuestra base de datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017. La descargamos. Necesitamos el archivo de códigos para ser completados del taller 3.rmd, o sea, un archivo Markdown. Lo descargamos y también necesitamos nuestro archivo también Markdown de códigos completados acá, para poder guiarnos en caso de que lo necesitemos. Bien, una vez descargados, vamos a abrir nuestro archivo, códigos para ser completados. Esto. No, el último que descargamos, o sea, ahí sí. Bien. Ya, tenía algunas cosas. Perfecto. Y también vamos a abrir, en mi caso, para tenerlo ahí, para poder revisar, no nos vayamos a confundir entre uno y otro, los códigos ya completados. En caso de alguna duda o si tenemos algún error, que podría ser algo que tengamos mal escrito. Bien, entonces lo primero que nos solicita es la carga de datos. Nos dice que creemos un objeto DAT. Para eso tenemos que hacer una asignación. Podríamos darle otro nombre al que quisiéramos, pero como ya la guía está hecha para trabajar con el nombre DAT, tendríamos que estar permanentemente utilizando otro nombre. Así que para simplificar eso, por el desarrollo de la guía, yo voy a mantener el nombre DAT. Entonces necesitamos nuestra función para leer archivos CSV, que es read.csv2, abrimos paréntesis, y nuestra primera nuestro primer argumento que necesitamos es file, que es el nombre del archivo, la ruta al archivo, que debe ser escrito entre comillas. Entonces yo ahora voy a buscar mi archivo que tengo acá. En mi caso, como lo bajé dos veces, dice entre paréntesis, tienen que darle el nombre, pero yo también creo que lo tengo con el nombre original, así que cualquiera que ponga lo están descargando. Entonces voy a dejarlo así, debe poder leerlo. Recordar que tiene que tener la extensión CSV, que a veces pasa que uno copia el nombre y por defecto no viene el .csv. Si lo copian así, agreguen .csv o vamos a tener un error. Entonces corremos esto. Perfecto, no tuvimos error. Vamos a ir al modo visual. De preferencia, creo que es un poquito más más clara la imagen y para guiarse, que se ve más ordenado. Entonces tenemos nuestro archivo CSV que lo corrimos, nos creó nuestro objeto DAT. Bien. Recordar que esto podríamos tener la ruta completa. Esto lo logra leer porque nuestro archivo Markdown y nuestra base de datos se encuentran en el mismo directorio. Si estuviese en otro directorio la base de datos, no lo podría leer solo con el nombre, sino que tendríamos que darle la ruta completa o mover nuestro archivo donde se encuentra este. Entonces yo acá, por ejemplo, en mi caso Windows 11, yo le hago clic derecho. Está un poquito lento y tenemos
para copiar como ruta de acceso. Entonces yo podría poner acá completamente la ruta. Pero no lo necesito en este caso. Bien, continuamos entonces luego. Nos dice que vamos a utilizar esta famosa librería para graficar, que es ggplot2. Para ello debemos primero instalar esta librería. Usamos la función install package y le tenemos que dar el nombre de la librería que vamos a instalar, entre comillas. Entonces ya tenemos escrito eso acá en el archivo para ser completado, así que no necesitamos anotar nada. Le damos a play y esto puede tardar un poco. Lo voy a dejar ahí y lo vamos a dejar que se ejecute. Tenemos que esperar, puede tardar algunos minutos. Entonces yo acá voy a cortar el video porque puede que esto tarde un tiempo. Ya que se instaló, entonces ahora podemos cargarlo. Se necesitan no solo instalar para ser utilizado, sino que requiere luego ser cargado. Entonces para hacer esto necesitamos esta función library y le damos el nombre de este componente, esta librería, sin comillas. Entonces damos play a esto. Ya, como les mencioné, ya estaba por defecto escrito en los códigos, así que le damos solamente a play. Entonces, bien, esto ya se ejecutó bien. Aquí vemos acá en la consola que no hubo ningún error, se pudo cargar perfectamente. Entonces, bueno, si tienen un error con esto, probablemente es porque no instalaron, no hicieron el paso anterior. Bien. Dice, para crear gráficos usaremos esta función ggplot2, las cuales describen diferentes componentes del gráfico. Algunas de estas componentes son datos, o sea, le tenemos que decir con qué datos estamos trabajando. Nosotros vamos a trabajar con datos. Estéticas, aesthetics creo que se pronuncia, que básicamente uno es donde le da qué variables deben graficarse. La geometría, el tipo de gráfico que vamos a utilizar. Aquí dice ejemplo, un histograma. Facetas, que son para crear subconjuntos de los datos, para separarlos, por ejemplo, por variable. Y etiquetas, donde le podemos poner nombre a los distintos ejes, por ejemplo, el título. Bien, entonces, datos, estética y geometría. El histograma dice, para nuestro primer gráfico haremos un histograma. Comencemos escribiendo paso a paso las instrucciones básicas para crear un histograma usando ggplot2. Aclaración: intencionalmente se ha colocado un evaluar falso acá en el chan. Los están incompletos para impedir su ejecución automática. Bien, es porque esto básicamente estamos mostrando paso a paso cómo se tiene que ir completando, porque esto no nos sirve de mucho decir la función solamente. Pero lo vamos a ejecutar. Vemos que básicamente es como un lienzo en blanco. Luego nos dice, a la función anterior le añadiremos el argumento daily para indicar cuál es el objeto fuente de datos. Recordatorio: los objetos que guardan conjuntos de datos suelen ser de tipo clase o de
de tipo o clase DataFrame. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a utilizar nuestra función ggplot. Vamos a abrir paréntesis y necesitamos decirle que nuestro data va a ser igual a data. Ya tenemos asignado entonces los datos con los que vamos a trabajar, pero como no le hemos dicho nada más, seguimos teniendo un lienzo en blanco. Solo le hemos dicho con qué vamos a trabajar. Entonces esto básicamente es para que vean que vamos entregándole datos básicamente, pero necesitamos decirle mencionarle los otros componentes que requiera. Bien, dice, ahora vamos a sumar a la instrucción anterior la llamada a la función aesthetic, entonces la cual indica los aspectos estéticos del gráfico. Para un histograma solo necesitamos indicar un eje y qué variable va en él. Indiquemos entonces que el eje X debe ir la variable edad del conjunto de datos, porque el histograma básicamente utiliza una variable y de la frecuencia en que se presenta esta variable. Entonces ggplot, le habíamos dado nuestro DataFrame, que sería dat, y ahora para poder asignar más componentes utilizamos el signo más, ¿ya? Bien, vamos a poner entonces estamos diciendo la estética y básicamente me pide el X, en este caso solo necesita X porque vamos a utilizar la geometría de histograma que solo requiere una variable. Entonces dijimos que íbamos a utilizar edad. Recordar que edad lo estamos trabajando con E mayúscula, como sale acá en el texto. Y vamos a correr esto. Y aún no tenemos nada porque nos falta decir qué vamos a hacer con esta variable. Sin embargo, no tenemos ningún error porque le hemos estado asignando cosas, pero le faltan datos para graficar bien. Bien, dice, lo último para tener el mínimo necesario de elementos para crear un gráfico es indicar el aspecto geométrico del gráfico. ¿Qué tipo de gráfico se desea crear? Para hacer un histograma debemos sumar la llamada a la función histogram. Entonces, ggplot, decíamos que primero le vamos a dar nuestros datos, que va a ser dat, luego sumamos un aspecto estético, que va a ser nuestras variables, en este caso solo la variable edad. Vamos a seguir sumando, podemos sumar, poner el signo más y seguir abajo, que es lo que vamos a hacer acá. Guión bajo, y como vemos me va sugiriendo y podemos pinchar acá para terminar de escribir y no tener que escribirlo completo. Y ya con eso básicamente está listo. Entonces vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué resulta. ¿Qué bien? Perfecto. Entonces tenemos ya la frecuencia de la edad en este histograma. Entonces acá tenemos en el eje Y el conteo. Por eso que no es necesario que le demos, o sea, basta con solo darle una variable, porque
el eje Y es la frecuencia. Y en el eje X tenemos la edad del rango. Bien. Recordar acá, como les mencioné, que esto podría estar así. Perfectamente, no da ningún problema. Se pueden poner estos componentes hacia abajo o hacia el lado. Bien. Entonces, luego nos dice que se generó en este chunk vamos a tener eco falso y advertencia falsa. Antes, recordar que no estábamos evaluando, entonces no íbamos a tener una ejecución de este código al generar el need, pero ahora sí vamos a evaluar, pero también le vamos a poner que solo dice que para que el siguiente check no aparezca en el reporte, entonces le vamos a poner eco falso, pero sí que aparezca el resultado de su ejecución, o sea, solo el gráfico. Y también se ha colocado este warning falso para evitar que se impriman mensajes de advertencia. Entonces, ahora vamos a copiar esto que teníamos acá, que nosotros hemos ido ejecutando, pero finalmente, como acá dice evaluación falso, no se van a ejecutar en nuestro informe final, pero acá sí se va a ejecutar, pero solo la salida con esta configuración del chat. Bien, gráficos de barra. Dice, sabemos que un histograma solo es útil para graficar la distribución de frecuencia de variables cuantitativas continuas. Para graficar la frecuencia de una variable cualitativa, debemos usar otro gráfico. Por ejemplo, un gráfico de barras. Para lo anterior, necesitamos la geometría GeoMBar. Intente hacer un gráfico de barras para visualizar la frecuencia de los datos de la variable sexo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Sabemos que primero necesitamos poner nuestra función ggplot. Lo primero que tenemos que decirle es cuál va a ser nuestro data frame. En nuestro caso es dat. Vamos a poner un signo más. Entonces ahora la estética, en este caso la variable sexo, como nos menciona acá, recordar que sexo con mayúscula lo tenemos en nuestra base, en nuestros datos, y ahora le tenemos que decir que vamos a usar guión bar y paréntesis. Acá me dice que tengo un error, no sé, vamos a ver. No sé cuál será. Yo no veo mayor problema acá, se ve, según yo, correctamente. Ya, perfecto. Y ejecutamos y tenemos entonces nuestra frecuencia ahora, pero por factor, hombre o mujer. Perfecto. No tenemos ningún problema con eso. Acá dice, a modo o desafío, dice explore qué sucede si cambio el argumento x igual sexo por y igual sexo. Bien, vamos a copiar esto a ver qué pasa. Okay. Queremos saber, vamos a ver a un chan, a ver qué pasa. Entonces, ¿funcionará? ¿No funcionará? No sabemos. Ejecutamos. Y perfecto, nos cambia el eje en que se visualizan las variables y automáticamente usa la otra
otro eje para el conteo. Perfecto. Luego, nos dice histograma, colores y facetas según otra variable. Veamos a qué se refiere esto. Dice, ahora pintaremos las barras usando el argumento fill. Perfecto. Los colores siempre van bien en los gráficos. De la función aesthetic, y dice, recicle el código que usó para crear un histograma y añádale el argumento mencionado. Fill es el nuevo argumento en aesthetic as. Y entonces igual a una variable categórica, o sea, de categoría. Por ejemplo, la variable T3, que está relacionada con el diagnóstico de diabetes. Ya, vamos a ver. Entonces nos dice que reciclemos nuestro código. Nuestro último código y vamos a ver qué pasa con esto. Okay. Yo creo que sería mejor trabajar con el anterior, en que tenemos la edad. Que si tenemos dos variables categóricas, no sería quizás la mejor aproximación. Bien, entonces vamos a utilizar esta. Recordar que si lo ejecutamos así simplemente tenemos nuestro histograma, pero ahora a la parte de estéticas le vamos a agregar un argumento más, que va a ser fill, que es básicamente de relleno, y nos dice que podemos usar una variable categórica para esto y que utilizamos D3. Vamos a ver un poco para que entremos en contexto que DI3 significa perfecto, sí o no, en cuanto a si le han diagnosticado antes diabetes, si tiene el diagnóstico de diabetes. Entonces, si quisiéramos consultar exactamente qué se refieren las preguntas, acuérdense que tenemos el documento de los detalles de la encuesta nacional de salud, que también está en material docente. Entonces, le vamos a decir entonces D3. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle un componente estético con este argumento de relleno, que básicamente va a asignarle un color distinto por una variable categórica. Y veamos qué pasa. Perfecto. Acá lo que se le consulta si es que tienen el diagnóstico de diabetes. Si alguna vez se lo han diagnosticado, la mayoría responde que no, otros que sí, y un número menor no lo recuerda. Bien, entonces vemos cómo nos pintó nuestro histograma en función de una nueva variable categórica en estéticas. Bien, vamos a continuar. Queda muy ilustrativo y bonito ahora que tenemos colores. Ahora entonces haremos el mismo gráfico, pero en facetas, y cada faceta para cada grupo de participantes según la respuesta registrada en D3 de diabetes. Esta variable nos decía que si teníamos diabetes, si no o si no recuerdo. Para esto sumaremos la llamada a la función facet graph. Entonces vamos a decir que utilicemos el mismo código, entonces vamos a escribir, o pueden copiar, yo recomiendo escribirlo directo porque eso nos ayuda a la retención y asegurarnos de que no hayan errores. Entonces le dijimos primero qué datos vamos a usar. Ahora
Estas estéticas, vamos a decirle que X va a ser igual a edad, y que el componente fill de relleno va a ser igual a D3, esta variable, pero además le vamos a decir que vamos a utilizar este componente de facet wrap, el cual perdón, tiene que tener esta variable D3. Sí, movísimo. Perfecto. Y hay algo aquí que no me cuadra, que puse mal. Fill, edad. Ya, me faltó acá. Geometría. Vamos trabajando con histograma. Perfecto. Ay, sí. Bien. Ahí sí. Entonces tenemos ahora por separado, cada uno en un gráfico independiente. Quien recuerda que bien, entonces nos dice que ahora haremos el mismo gráfico, pero en facetas. Cada faceta para cada grupo de participantes, según su respuesta registrada en esta variable D3, que es sobre si presentan diabetes, si no o no lo recuerdan. Entonces, para esto dice, sumaremos la llamada a la función facetWrap, escribiendo como su argumento también esta variable. Entonces vamos a escribir todo lo que teníamos. ggplot data va a ser igual a data más el componente de estéticas, en que x va a ser igual a edad. También aquí vamos a agregar este argumento de relleno fill, el cual va a ser a la variable d3. Nos falta también decirle la geometría. Estábamos trabajando con un histograma. ¿Recuerdan? Acá. Sí. Entonces, guión bajo histogram. Paréntesis y cierra. Más, y entonces ahora le vamos a agregar el componente de facetas, facet wrap. Y tenemos que decir que utilice también esta variable d3 entre comillas. Bien. Con eso ejecutamos. Perfecto. Y podemos ver ahora estos subplots.
por separado. Tenemos el componente edad y las categorías que no tienen el diagnóstico de diabetes, que no lo recuerdan, o que sí tienen el diagnóstico de diabetes, y el conteo. Bien, dice, explore qué sucede si elimina el argumento field D3 de la función state. Entonces, nosotros, como vamos a explorar esto, vamos a ver qué pasa. Vamos rápidamente a crear nuestro chunk nuevo y lo eliminamos. Queremos saber qué pasa si eliminamos este componente. Que probablemente nos va a quitar el color del relleno y se va a ver mucho más triste nuestro gráfico. Pero ahora no necesitamos básicamente este color, así que también podemos diferenciar esto. Bien, continuamos. Dice, gráfico de barras. Colorear y facetear un gráfico de barras es análogo a lo realizado para los histogramas. Lo importante es que para el gráfico de barras se utilice la geometría adecuada. Coloreé el gráfico de barras que utilizo para la variable sexo, la variable de I3. Entonces, vamos, coloreemos, entonces vamos a usar el fill. Entonces nos dice que creemos nuestro gráfico, le vamos a dar nuestro, como siempre, nuestro set de datos. Si no tiene datos para crear esto. Dat, ¿qué más necesitamos? La estética, y nos dice que utilicemos la variable sexo. Entonces x va a ser igual a sexo con mayúscula, y hacemos field para colorear con esta variable categórica también. Bien, entonces nos debiese decir en colores básicamente. Vamos a tener nuestro gráfico de barras. Vamos a poner más. Tenemos que decirle que geometría va a ser barras, bar, paréntesis. Perfecto. Entonces le estamos diciendo que separe la variable. Vamos a aplicar sexo, y como son dos opciones de categoría, deberíamos tener dos barras, pero además cada barra va a estar coloreada por cómo respondieron si presentaban o no diabetes. Perfecto. Vamos a ejecutar. Si todo está bien, debiésemos tener nuestro gráfico. Muy bien, entonces vemos que principalmente bueno, son más mujeres que hombres, y predomina en ambos grupos la respuesta de que no presentan diabetes. Curiosamente, los hombres son los que no recuerdan. Vemos que a pesar de ser un grupo menor, más pequeño, hay un grupo mayor que no responden, que puede ser pequeña esta diferencia, que no recuerdan. Bien, continuamos. Entonces dice, explore qué sucede si intercambia las variables de los argumentos x y field de la función estética, y el gráfico resultante parece transmitir la misma información. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a crear un nuevo chunk, ggplot. Nunca es de más darnos al trabajo de escribir todo para acostumbrarnos a estructurar la información. Entonces tenemos, entonces damos los datos, luego estética, y nos decía que invirtiéramos los datos. Entonces ahora x ya no va a ser sexo, sino que va a ser
esta variable t3, pero field va a ser sexo. Perfecto. ¿Se imaginan lo que va a pasar? Yo un poco. Y geometría. Vale. Perfecto. Entonces, obviamente tengamos 3 barras separadas en 2 colores. Cada una. Bien. Perfecto. Entrego una información un poquito distinta. Que va a depender qué es lo que queremos expresar. Bien, continúo. Manteniendo los colores distintos, utilice facetas para que cada uno de los diagnósticos de diabetes aparezca en un gráfico diferente. Ahora entiendo que D no es de por diabetes, sino que es el diagnóstico, si tiene o no el diagnóstico, o si no lo recuerdo. Entonces, para eso necesitamos entonces crear una faceta, dice, para cada uno de los diagnósticos. El diagnóstico, entonces, tenemos 3 diagnósticos, sí, no y no recuerdo. O sea, no es que sean diagnósticos, es la respuesta si tienen el diagnóstico. Entonces, vamos a mantenerlo inicial. Entonces, ggplot, le damos a data más estética, volvemos a x como originalmente lo planteamos como sexo, field, el relleno va a ser el diagnóstico, pero bueno, geometría, barras, y le vamos a decir, nos falta el signo más, el otro componente, entonces facet wrap, y ahora nuevamente le vamos a decir bien, y eso dice ser lo que sí, efectivamente nos pide. Si tenemos dudas, vamos a ir a mirar acá nuestros códigos completados, donde vamos en manteniendo los colores, dice los colores, programa, ahí, efectivamente, así es. Y vamos a dar en el play, ejecutamos y perfecto, nos separó entonces los grupos por facetas, barras y colores. Muy bien. Quedó bien, mucho mejor. Quedó bastante bien ordenado y separada la información. Perfecto. Entonces, además nos permite visualizar claramente que son muchos más los que no presentan el diagnóstico y unos pocos que no recuerdan. Bien, vamos a pasar ahora a otro tipo de gráficos, a gráficos de dispersión, muy comúnmente utilizados cuando hacemos un análisis de correlación. Entonces, cuando correlacionamos las variables, dice, para un gráfico de dispersión necesitamos hacer dos niveles, dos leves modificaciones. Modificar los aspectos estéticos, indicar que la variable irá en cada eje del gráfico. ¿Qué variable irá en cada eje del gráfico? Y para esto usamos los argumentos x, e, y de la función
estéticas. Entonces, claro, porque ahora necesitamos una nube. Entonces vamos, este gráfico de dispersión, normalmente tenemos una nube de puntos, y para identificar las posiciones necesitamos ya utilizar los dos ejes de referencia. Dice modificar el aspecto geométrico. Ahora vamos a utilizar geometría de puntos en lugar de las otras geometrías. Dice, con esto en mente hago un gráfico de dispersión de la variable estatura en función de la variable peso. Entonces vamos a decirle ggplot. Nuevamente siempre vamos a tener que darle nuestro data frame más le vamos a decir que la estética va a ser x, la variable estatura, entonces sería m4p2-1. Muy poco intuitiva este nombre de variable, pero es como tenemos nuestra variable en la tabla. Y tenemos que decirle además que ahora necesitamos una variable que va a ser y en el otro eje, que como son puntos necesitamos tener la referencia de ambos ejes, y en el eje y entonces vamos a utilizar la variable peso m4p1. Para que ese es el nombre de variable del cuestionario. Perfectamente podríamos cambiar esto por peso y talla. Y ahora geometría, point. Perfecto, entonces ya con eso debiésemos poder generar un bonito gráfico, a nube de puntos, y veamos qué sucede. Perfecto, y claramente tenemos acá que a mayor ¿cuál es el eje? Necesitamos acá saber cuáles son. Entonces la mayor estatura es M4P2, M4P2 ya. A la derecha estatura y a la izquierda peso. Peso. Entonces, a mayor estatura, mayor peso. Una lógica. Y claro, entonces veamos que aquí el sujeto más alto mide casi 1,90, 1,88 m por ahí, aprox. El sujeto más pequeño mide 1,30, 1,20 por ahí, ¿no? 1,30. Bien. Y hay una correlación, pareciese, entre edad y peso. Bien. Entre los argumentos de la función estéticas AES, podemos añadir un argumento color que indique el color para cada punto según otra variable, como lo hemos hecho antes. Pero ahora tenemos puntos. Hago un gráfico de dispersión en que los puntos estén coloreados según la variable sexo. Perfecto. Ahora va a ser interesante poder ver las diferencias en este gráfico. Entonces nos dice que usemos la variable color, el argumento color, perdón. Entonces tenemos ggplot, data, nuevamente data. Vamos a usar ahora estética, en que x va a ser igual a mp4-2-1, creo. Vamos a revisar.
M4P, M4, M4P 2, 1 y el componente del eje Y va a ser M4P 1-1. Perfecto, ahí sí. Y además le tenemos que decir que esto va a ser point, cantidad de puntos. Entonces nos dice ya, que podemos agregar un componente en estética color. Entonces acá vamos a decirle que agregar un nuevo componente que va a ser color, y ese podría ser otra variable, y dice que podríamos colorearlo con la variable sexo. Básicamente eso. Vamos a ver qué ocurre. Todo está bien, no nos va a dar error, perfecto. Entonces mucho mejor verlo así. Entonces vemos que claramente los hombres se concentran en la población de mayor estatura y las mujeres en la de menor. Sin embargo, hay también una sobreposición. Entonces podemos ver que efectivamente por acá tenemos mujeres bastante altas también, algunas que y hombres también más bajos. Perfecto. Dice, explore qué sucede si en lugar del argumento color usa shape. Perfecto, vamos a ver entonces. Por el tiempo, ya, hay que no quede un video tan extenso, ya, vamos a copiar. No les recomiendo, sí que copien, les recomiendo que escriban todo o que tengan mucho ojo cuando copien, porque uno a veces se nos pasan cosas que llegamos y copiamos y mantenemos las mismas variables y no cambiamos todo lo que necesitamos cambiar. En cambio, si lo vamos construyendo, es más difícil que nos equivoquemos en una cosa así. Entonces nos dice que usemos shape, o sea, como la forma. Y veamos qué pasa con esto. Perfecto. Entonces nos separó, en vez de por colores, con formas. Tenemos triángulos y círculos, pero en este caso no es muy útil porque son muy similares. Al estar sobrepuesto no cuesta diferenciar. Bien, por último vamos a sumar la función de que dice ahí labs para indicar nombres que debe tener cada eje. Por ejemplo, que viene, son básicamente etiquetas. Por ejemplo, x es igual, bueno, tenemos esta función. Entonces vamos a ver qué ocurre. Vamos a utilizar nuevamente este código. Voy a copiar y pegar porque las variables no son muy intuitivas de mencionar y no quiero estar ahí dando muchas vueltas, pero sí lo voy a revisar bien. Tengo que, ya bien, copié el que dice color, no shape, lo voy a ejecutar para asegurarme de que esto está bien, efectivamente. Y vamos a cambiarle los nombres a estas variables porque claramente no son la mejor forma de mencionar las variables. Entonces le vamos a decir, vamos a utilizar este componente, dice, entonces labels, le vamos a decir que x sea igual a eje x, ¿eso? Sí.
Y vamos a ver qué pasa. Mucho mejor. Pero no es muy... no es lo mejor. La verdad que sí es mejor. O sea, mejor que el que tenemos. Mejor le vamos a decir. Entonces sabemos que X era la estatura. Entonces podríamos poner talla o estatura. Talla, ¿no? Y podríamos seleccionar la variable que son en centímetros. Y también le podemos decir acá que Y va a ser, ¿qué nombre le ponemos? Peso. Entre paréntesis, esto todo entre comillas para que lo detecte como texto. Y el peso en kilogramos. Vamos a ver si todo está bien. No quisimos tener problema. Perfecto. Peso, talla. Continuamos. Gráficos de caja, los famosos box plots. Entonces, dice, el procedimiento es análogo al realizado para crear un gráfico de dispersión. Para un box plot, una de las variables x o y será la variable cuantitativa, mientras que la otra será la variable categoría, dependiendo de cuál coloquemos como x. Hoy será la dirección en que dibujarán las cajas. Para dibujar un boxplot tendremos que usar la geometría boxplot. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, dibuje un boxplot en el que muestre la distribución de la variable peso M4P1-1 para cada grupo definido según la variable sexo. Bien, creo que entendemos. Entonces, si no, lo vamos a analizar. Entonces, ggplot data igual dat. Sin datos no podemos hacer mucho. Bien, ahora la estética va a ser, nos están pidiendo la variable, vamos a decir que x va a ser M4P1-1. M4P1-1. Bien, ahí tenemos nuestra variable entonces cuantitativa y ahora le vamos a dar una variable cualitativa que va a ser sexo. Bien, sí. Y bueno, tenemos que decirle que boxplot. Básicamente con eso debe funcionar. Vamos a ver. Perfecto. Y nos menciona que la dirección va a depender de cómo le demos las variables. Entonces nosotros, ya, perfecto. Entonces nosotros, si quisiéramos la variable categórica en x, podemos decirle que este es x y este es y, o cambiar al revés. Recordar que si le damos el nombre de los argumentos, no hay problema en que pongamos y primero y después x, pero por defecto nos pediría primero x, después y. Vamos a ver qué pasa. Perfecto, yo lo prefiero así, estoy más acostumbrado a ver los box de forma vertical. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, sexo, porque la variable es sexo categórica, pero no quedó, el peso no se ve el nombre de la variable, entonces vamos a
usar este componente para las etiquetas, que es más práctico, para que dejarlo, o sea, más que práctico, es más clara la información si ponemos una etiqueta adecuada para el nombre de la variable. En este caso tenemos que X va a ser, ya estamos, podríamos poner en vez de sexo, podría ser género, y peso. Ya habíamos dicho en kilogramos. Perfecto. Vamos a ver. Bien. Género, hombre y mujer, peso, kilogramos. Perfecto. Luego dice, añade etiquetas adecuadas a los ejes del gráfico dibujado. Ya lo hicimos. Si queremos comparar la variable cuantitativa según una variable categórica adicional, podemos usar facetas o colores, así como lo hicimos con los histogramas. Para usar las facetas sumamos la función facetWrap. Por ejemplo, facete el gráfico anterior según si realizan o no actividad física. Bien, A13. Vamos, o sea, esto a medida que lo vamos haciendo y entendiendo, ya se vuelve más fácil porque vamos agregando estos componentes a medida que vamos entendiendo la lógica. Entonces, facet wrap, y le vamos a decir entonces nivel de actividad física, que era A3, se menciona acá. Y vamos a darle play a ver qué sucede. Perfecto. Entonces tenemos que aquellos que realizan actividad física y aquellos que no, en comparación entre hombres y mujeres. El peso pareciese que no se ven similares. Exactamente cuál es la pregunta de actividad física no sabemos que aquí dice sí o no simplemente. Bien. Dice, la otra posibilidad, usando colores, implica añadir el argumento color a la función de estética. Dice, probemos esto en lugar de usar facetas y aprovechemos de añadir etiquetas adecuadas a los ejes. Bien. Entonces, vamos a, en vez de facetas, vamos a pegar esto y vamos a eliminar facetas y nos dice que usemos color en estética, coma, porque son argumento, color, y color será igual a en lugar de faceta, entonces la variable A13. Y veamos qué pasa. Bueno, ya tenemos nuestros nombres de las etiquetas, los ejes. Perfecto. Así que un poquito mayor los que dicen que sí, pero los que dicen que no. Un poquito mayor peso a los que dicen que sí. Nos dice, puede sustituir el argumento color de static por fill. Veamos qué pasa. Si hay algún cambio.
constante. Acá. No quedarnos con la duda de qué diferencia podría tener. ¿Qué pasó? Perfecto. Cambia un poquito. Te rellena y el otro lo marca. Bien, no es el color externo y uno lo marca. Perfecto. Y lo rellena, perdón. Podríamos usar ambas perfectamente y poder personalizar aún nuestro gráfico, aún más nuestro gráfico. Bien, dice por último, veamos cómo modificar el texto de la simbología o leyenda y añadir un título al gráfico. En ambos casos, necesitamos añadir argumentos al llamado de la función labs. Dice, para modificar el nombre de la leyenda debemos añadir el argumento color e igualarlo al texto que queremos que aparezca, similar a como lo hicimos con los nombres de los ejes. Para añadir un título al gráfico, solo necesitamos usar el argumento title e igualarlo al texto que queremos que sea el título. Ya, ¿no? Entonces acá vamos a ver un poquito cómo finalmente lo hicieron. Ya, perfecto. Ya. No había entendido bien la indicación, no lo dice entonces. A ver, voy a leerlo de nuevo. Dice, por último veamos cómo modificar el texto de la simbología o leyenda y añadir un título al gráfico. En ambos casos necesitamos añadir argumentos al llamado de la función lab. Labs. Ya. Entonces, vamos por de a poco. ggplot entonces, esto sabemos que sí o sí se repite. Luego, estética. Estábamos trabajando con x igual a sexo, ¿cierto? Sí. Y peso. Y EI, peso que era M4P1-1, guión bajo 1, color que estábamos utilizando, se realizaban actividad física o no, geometría, estamos trabajando con docsplot, y finalmente labs. Vamos a ver estos labels. Entonces habíamos definido que y teníamos que darle un nombre porque si no nos iba a salir el nombre de la variable, que no es muy intuitivo. Bien, y no es necesario que añadamos la eje x. Bueno, lo estábamos trabajando como género, pero no es necesario.
Ya, y acá es lo que nos dice que le demos un color a esto. Entonces, eso se me va a dar. Y a igualarlo al texto que aparezca para modificar el nombre. Ya, perfecto. Entonces lo que le vamos a decir es que color va a ser igual y a actividad física. Y el título. El título sería peso. Bueno, va a depender de que queramos. En mi caso voy a poner peso según género. Bien. Y con eso deberíamos tener todo lo necesario. Vamos a ver. Ejecutamos entonces. Perfecto. No tenemos errores. Y perfecto. Entonces le damos un título a la distinto lo que nos estaba solicitando a la variable en la gráfica, no solo en el eje. Perfecto. Bien, continuamos entonces. Acá podemos versus peso y género. Cada uno ahí podrá personalizar su gráfico en el título. Y no tenemos más. Ya, con eso terminamos. Perfecto. Así que muchas gracias por ver el video, que espero que esto le ayude a desarrollar su trabajo.